Bien, mis amados, bendiciones. Gloria al Señor por este día hermoso que nos regala el Señor y poder compartir con ustedes una pronta reflexión. Damos saludo a todos los amigos que se están conectando a través de la emisora Faro de David, allá en Chiriquí. Gloria al Señor. Bienvenidos a este su programa, Ganando Alma para Cristo. Saludamos al evangelista Florencio, que está a cargo de este programa. Saludamos al supervisor de la provincia de Chiriquí, Pastor Reverendo Eric Sánchez, con toda su familia, todo su equipo de trabajo. Saludamos a todas las iglesias de liderazgo, por fin, a todos los evangelistas de esta provincia. En esta hermosa tarde, quienes habla el pastor Eric Fernando Potá. Estamos acá ubicados en Panamá, en la Cabima, pastor líder provincial de evangelismo también. Todo ha sido por misericordia y bondad del Señor. En esta tarde yo quiero compartirle un mensaje, mis amados hermanos, y quiero que vayamos al libro de Génesis, capítulo 22. Génesis, capítulo 22, versículo 1. Génesis, capítulo 22, versículo 1. Saludamos en cabina está la pastora Fanny Pimentel. Gloria al Señor. Gracias, pastora, por esta conexión. Que Dios le continúe bendiciendo. Le saludamos y le deseamos lo mejor del cielo para usted y su familia. Saludamos también al gerente Enolde Navarro. Saludos, amado. Gracias por permitir este programa en esta emisora muy reconocida. Le damos gracias al Señor. Faro de David. Bien, Génesis capítulo 22, versículo 1. Dice: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero por el holocausto? Versículo 8. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Vamos al versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Vamos a dejarlo allí. Gloria al Señor. Bien, mis amados, quiero compartirle esta tarde bajo el tema Jesús, el Cordero de Dios. Vamos a hablar de Jesús, el Cordero de Dios. Esta es una historia muy reconocida, muy bonita. De hecho, se ha predicado muchos en las iglesias sobre esta prueba. Es reconocido este pasaje como la prueba de fuego para Abraham. Y consiste en que Dios le pide a su hijo que lo ofreciera en sacrificio como un holocausto para Dios mismo. Y resulta que cuando Abraham va con el muchacho al monte, este muchacho, que no era ningún niño ni de 10 años ni de 12 años, sino de una edad ya bastante arriba de los 17 años, 18 años, resulta ser que este muchacho le pregunta a su papá y dice: papá, yo veo la leña, veo el fuego, veo el altar, pero ¿dónde está el animal para el sacrificio? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham suelta una palabra que marcaría las generaciones que vendrían y las que estaban presentes. Abraham suelta una palabra y le dice: hijo mío, el cordero Dios lo proveerá.
Reina Valera 1960 dice, Dios proveerá el cordero para el holocausto. Otras versiones dicen, Dios se proveerá para el cordero. Esta palabra que Abraham suelta, mis amados, y a todos los amigos que nos están escuchando, esta palabra que Abraham suelta no tenía que ver con el presente, sino que tenía que ver con el futuro de una generación y del mundo entero. Note que él dice, hijo mío, Dios se proveerá de cordero. Y resulta que cuando él iba a matar al muchacho, a meterle el puñal al muchacho, dice que una voz le dijo, no hagas tal cosa. Y cuando Abraham voltea para ver la voz que hablaba con él, dice que Abraham vio a un carnero y agarró este carnero y lo ofreció en sacrificio. Note que Abraham dice al muchacho, Dios proveerá el cordero, pero cuando Abraham mira para ver quién hablaba con él, aparece un carnero. Entonces estamos hablando de un cordero y estamos hablando de un carnero. Ahora, pareciera ser el mismo animal, pero con características completamente diferentes. Cuando hablamos de carnero, estamos hablando de un animal que tiene una trayectoria que ha recorrido, es un animal adulto, es un animal que ya tiene cuernos, posiblemente está sucio, tiene mancha. Pero cuando hablamos de cordero, estamos hablando del mismo animal, nada más que tierno, es un animal puro, es un animal sin mancha, es un animal limpio completamente. Entonces cuando Abraham soltó esta palabra profética, Abraham no está hablando de un animal. Abraham está hablando de una persona que iba a venir, mis amados, para bendecir al mundo entero. Abraham está soltando una palabra que apuntaba hacia el futuro, no hacia el presente, porque el cordero nunca apareció. Lo que apareció fue un carnero y son dos cosas completamente diferentes. Uno es tierno y el otro tiene un recorrido, es sucio, es inmundo prácticamente. Y recuerde que para el Señor tenía que ser todo limpio, lo mejor de lo mejor. Entonces cuando Abraham suelta esta palabra profética, está hablando exclusivamente de nuestro Señor Jesucristo. Desde ese entonces, desde ese escenario que se presenta en el monte, toda la descendencia de Abraham siempre estuvo esperando el cordero. Recuerde que Abraham es el padre de la fe. En ese momento Isaac fue marcado por lo que su papá le había dicho. Él bajó del monte diciendo, mi papá me dijo que Dios se iba a proveer como cordero. Desde todo ese momento, desde ese entonces, todas las generaciones estaban a la perspectiva, estaban viendo en cualquier escenario porque Dios podía proveer el cordero. Ahora, antes que el cordero fuera provisto por Dios, hay un hombre en la Biblia llamado Isaías, el profeta Isaías, que pudo contemplar cómo era el escenario de nuestro Señor Jesucristo. En Isaías 53 dice que fue llevado como cordero al matadero. No abrió su boca, enmudeció. Y usted lee Isaías 53. Isaías 53 le da todo el escenario, le presenta la película, trayectoria de lo que iba a pasar Jesucristo en esta tierra. Si hay alguien que pudo ver el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo en la tierra fue Isaías, porque él lo describe en el capítulo 53 de su libro. Y pasaron años de todos estos escenarios que le estoy hablando, tanto el de Abraham como el de Isaías, pasaron miles de años, pero en el Nuevo Testamento, mi amado hermano, en Juan capítulo 1, versículo 29, dice la Biblia que Juan el Bautista estaba predicando y estaba bautizando en el río Jordán. Estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Era la voz que clama en el desierto, que decía, preparad el camino para el Mesías. Y Juan está haciendo eso, Juan está bautizando, Juan está haciendo un llamado al arrepentimiento. Y aparece en escena un personaje que ni él mismo había identificado. Cuando esta persona está en la fila y sale para ser bautizado por Juan, cuando él ve a esa persona, inmediatamente el Espíritu de Dios le dice a Juan, Juan, he aquí el Cordero de Dios. O sea, Juan pudo experimentar por el Espíritu Santo que Jesús no era solamente el hijo de José y de María, sino que era el Cordero que Dios le había dicho a Abraham que se iba a proveer. Es por eso que Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué el Señor le habló en el lenguaje del Cordero? ¿Por qué Dios habló ese lenguaje para describir a su hijo como el Cordero? Porque Juan
en todos los escritos, en todos los manuscritos, en toda la historia, en toda la Torá, Juan siempre leyó que Dios iba a proveer el cordero. Juan estaba clarito de lo que el cielo iba a hacer en un momento dado. Juan estaba claro que en cualquier momento iba a aparecer el Cordero de Dios. Es por eso que cuando Jesús aparece en escena para ser bautizado, Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces él le dijo: maestro, yo no soy digno de bautizarte, bautízame tú a mí. Y el Señor le dice: Juan, tengo que hacerlo por el cumplimiento de la palabra. Usted puede ver todo eso, mi amado hermano, todo ese escenario que Juan declara. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, cuando Juan declara esa palabra, mi amado hermano, trae muchas connotaciones, pero yo quiero hablarte solo de 3 connotaciones, lo que Juan declaró cuando dijo Jesús es el Cordero de Dios. Número 1, mi amado hermano, cuando Juan estaba diciendo Jesús es el Cordero de Dios, estaba diciendo: vino una persona que vino a pagar la deuda de cada uno de nosotros. Alguien diga amén en su casa. O sea, cuando Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios, implícitamente te estaba diciendo: hay alguien que va a pagar la deuda a la humanidad. Hay alguien que va a pagar la deuda por la humanidad. Y eso lo podemos ver en Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Y quiero leérselo, por favor. Colosenses, capítulo 2, versículo 13. Colosenses capítulo 2, versículo 13, dice: y a vosotros, estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando los principados y la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que en nosotros había un acta de condenación. Nosotros éramos culpables, nosotros fuimos declarados culpables y se nos puso una multa por usar este término que nadie en la tierra podía pagar. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Nadie en la tierra tenía el poder, tenía la riqueza como para pagar esa deuda a toda la humanidad. Pero cuando Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está diciendo: viene alguien de la eternidad que se va a manifestar en esta tierra, en esto natural, para saldar una deuda. Porque si la paga del pecado es muerte, entonces la dádiva de Dios es vida eterna. Le estoy diciendo a alguien en esta hermosa tarde que nos está escuchando que Cristo vino a pagar la deuda por nosotros. No una deuda con el banco, no una deuda financiera, no una deuda de algún préstamo en lo natural, sino que la deuda que se pagó fue una deuda espiritual, una deuda, mi amado hermano, para poder tener nosotros libertad, una deuda para nosotros poder caminar y andar libremente en el Espíritu, una deuda que se pagó. ¿Dónde se pagó esa deuda? Se pagó en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Jesús va a la cruz y muere, entrega, porque yo quiero decirle algo a la humanidad. A Jesús no lo mataron. Escuche esto. Jesús se entregó. Es muy diferente. Porque las personas trataron de matar a Jesús. Le dieron de latigazo, le dieron bofetada, le clavaron en el costado una lanza. Y aún Jesús estaba con vida en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dice: Padre, consumado es, entrego mi espíritu, entonces Jesús muere. ¿Sabes por qué Jesús, el hombre no podía matar a Jesús? ¿Sabes por qué de tantos latigazos Jesús no podía morir? Porque si la Biblia dice la paga del pecado es muerte, entonces como Cristo no había pecado, la muerte no tenía poder sobre Jesús. Es por eso que Jesús, Él decide entregar su vida,
decide entregar su cuerpo. ¿Sabes por qué? Para darnos vida y vida en abundancia. Jesús murió en la cruz por cada persona, sin excepción de nadie, sea blanco, sea chino, sea gringo, sea hindú, lo que sea, toda la humanidad. Juan 3:16 lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue la paga del pecado. Ese fue lo que Cristo pagó por nosotros. Y la paga fue sufrida, mi amado hermano. No fue tan fácil para Jesús, para una persona que no había cometido pecado, para una persona que estaba limpia, para una persona que estaba completamente pura. Bendito sea el nombre del Señor. Avanzo porque el tiempo es bastante corto. Lo otro que Juan el Bautista nos dijo es que cuando él dice, he aquí Jesús el Cordero de Dios, está hablando de salvación. Y eso lo podemos ver en Hechos 4:12, que no hay, en otro hombre no hay salvación. En la única persona que hay salvación es en nuestro Señor Jesucristo. No te estoy hablando de una religión, no te estoy hablando de una creencia, te estoy hablando que solamente en Cristo hay salvación. Otra declaración que dijo Juan el Bautista cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios, está diciendo que Jesús quiere darte vida eterna. Todas las personas que me escuchan, quiero decirte que en Cristo hay vida eterna y lo podemos ver en Juan capítulo 14, versículo 6. Y cierro con esta reflexión en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9. La Biblia dice que el apóstol Juan estaba llorando. Dice, he aquí yo lloraba mucho porque nadie era digno de tomar el libro y desatar sus sellos. Y dice la Biblia que Juan le dijeron, Juan, no llore más porque la raíz de David ha vencido. Entonces cuando Juan voltea para ver quién era que hablaba sobre eso, dice que cuando él miró hacia el lugar, venía un cordero como inmolado y dijo que él es digno de tomar el libro y desatar sus sellos. Mire, yo no sé si esto va en contra de la teología, pero a mi esposa el Espíritu Santo le dijo que ese libro que estaba siendo desatado, ese libro que se abrió, era el libro de la vida. Recuerde que tenía unos sellos. El único que podía abrir ese libro era el mismo que tenía ese sello, el mismo quien lo había sellado. Entonces cuando Jesús dijo, yo tengo el poder para abrir el libro y desatar su sello, era porque él mismo lo había sellado. Ese libro, mi amado hermano y amigo, es el libro de la vida. Jesús venció en la cruz del Calvario, derrocó a los principados y potestades, entregó su carne, entregó su cuerpo, entregó su sangre por cada uno de los amigos y hermanos que nos están escuchando en esta tarde. Pero no solamente murió, sino que resucitó al tercer día para darnos salvación, para darnos poder. Y hay una buena noticia, el mismo que se levantó y el mismo que ascendió al cielo es el mismo que volverá por cada uno de nosotros. Yo quiero decirte que hay un libro abierto donde tu nombre tiene que estar escrito. Y yo quiero en esta tarde orar por todos los amigos y hermanos que dicen, yo quiero que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, tú estás cansado de llevar la vida que llevas y no ves respuesta, que quieres ser diferente, que la cerveza, el alcohol, eso no te ha dado solución, yo quiero decirte que en Cristo podemos encontrar respuesta. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, donde tú estés, tú puedes repetir conmigo. Dice, Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres de él. Gracias, Jesús. Amén.